Porque justamente el October Surprise fue es una jerga estadounidense que se justamente está vinculada a todo lo que tiene que ver con el mes previo antes de las elecciones, que como sabemos son cada 4 años. Y justamente se llama October Surprise o la sorpresa de octubre porque se refiere a lo que puede suceder este mes que acaba de terminar en octubre, previo a las elecciones, y que puede cambiar la opinión pública y que además puede cambiar el voto popular. Los votantes latinos en Estados Unidos es sumamente grande. ¿Y hay un comediante que puede que influya en el voto latino? Definitivamente, y esto es parte de lo que tenemos que analizar, porque justamente se llama October Surprise porque en 1972, y de ahí es el origen del término, justamente Richard Nixon, que era el presidente republicano, se estaba lanzando a la reelección y estaba en un contexto de la guerra de Vietnam. Por supuesto, como sabemos, en aquel momento era una presión popular de manera importante, había un tema de protestas masivas, miles de estadounidenses muertos y por supuesto había una enorme presión social. Allí el contexto además era vinculado a negociaciones para que cesara evidentemente la guerra. Por supuesto, el electorado le interesaba este asunto sumamente relevante. Pues lo que ocurrió es que hubo unas declaraciones puntuales de Henry Kissinger, que era el asesor de seguridad nacional justamente para el presidente Nixon, y esas declaraciones las hizo faltando 20 días para las elecciones y dijo, peace is at hand, es decir, la paz está a la vista o la paz está al alcance de la mano. Esas declaraciones que no eran esperadas potenció la imagen de Richard Nixon como alguien que estaba justamente en dominio de la situación de política exterior y que iba a traer la paz. Eso hizo que la victoria de Richard Nixon sobre George McGovern, que era el candidato demócrata, fuera brutal, fuera una cosa impresionante, que fueron 18 millones de votos por encima. Ojo, en el 2016, si hablamos de October Surprise, hay muchos ejemplos, pero podemos hablar también el del 2016, cuando el director del FBI, James Comey, trae a colación justamente que se iba a reabrir la investigación sobre Hillary Clinton previo a las elecciones, o sea, faltaban 11 días para las elecciones y lo que trajo fue justamente que eso incidiera en la pérdida de las elecciones. Entonces, cuando tú hablas, Carlos, justamente del tema de que si un comediante, que es Tony Hinchcliffe, hizo estos comentarios tan fuertes referidos a Puerto Rico es una isla de basura, una isla flotante de basura, y habló bastante mal de los latinos, eso en efecto podría traer implicaciones para el votante latino. Todas las campañas se convierten prácticamente en guerras estratégicas. Todo lo que digas o no digas, tienes que ser... Hay una palabra muy importante en cualquier campaña, en cualquier parte del mundo, que es el populismo y ser empático con la gente. Todo lo que tú comentas, Laura, fueron estrategias precisamente para ganar votos. A final de cuentas, el que llega a ser presidente es el que gana más votos, pero antes de eso hay una estrategia que hay que hacer y esa parte es la que estamos viendo actualmente en Estados Unidos. En efecto, toda campaña electoral no tiene en vano un war room, un comando de campaña, un comando de crisis, y como buen ajedrecista que tú eres, eso es también un ajedrez. Entonces, este tipo de cosas, cuando se salen de la mano, allí empieza a complicarse, porque puede traer la pérdida de algo tan relevante como son las elecciones en el país que justamente es líder en el resto del mundo, quieras o no, independientemente de la ideología de quienes nos están escuchando, independientemente de eso, Estados Unidos es líder en el mundo. Entonces, ese tipo de situaciones pueden hacer realmente o que se gane o que se pierda una elección. Y el tema del votante latino no es cualquier cosa en Estados Unidos. Nosotros, como latinos, somos la mayor minoría étnica racial que hay en Estados Unidos, es decir, de la población total, nosotros somos 19%, es decir, 63 millones de personas. Eso es muchísimo. Es decir, en
En una elección tan reñida como esta, todas las elecciones son importantes, pero en una elección como esta, que es sumamente reñida, en una elección donde se están planteando hitos históricos, porque realmente hay muchos elementos que tienen que tomarse en cuenta para esta elección, ese tipo de errores o ese tipo de situaciones pueden mover hacia un lado o hacia el otro el termómetro del votante, y en este caso es del votante latino. Bueno, es como te comentaba ahorita, las estrategias son muy dinámicas. Un día puede cambiar las tendencias por ciertas acciones que tuvieron los candidatos, pero es como un juego de básquetbol, de esos juegos que jugaba Michael Jordan, que faltando 3 segundos se toma la decisión de hacer una estrategia específica y puede voltear la tendencia de las elecciones. Y ahí es donde tiene todo el equipo del staff, tanto de los republicanos y demócratas, tomar acciones sobre estrategias eficientes, pero cada minuto puede cambiar, cada día puede cambiar las tendencias. Open Vision.